¿Alguna vez has sentido que la vida te empuja a levantarte, incluso cuando ya no quedan fuerzas? Yo soy Guadalupe Morales, aunque en el barrio todos me dicen Doña Lupita. Hoy tengo 79 años y vivo en Aguascalientes, pero cierro los ojos y regreso al año 1980, cuando el mundo se me vino abajo. Mi esposo, Antonio Ramírez, chofer de tráiler, murió en un accidente en la carretera a Zacatecas. Desde entonces, me tocó criar sola a mi hija María Fernanda, con la fuerza que solo una madre conoce. Recuerdo esa madrugada como si fuera hoy. Un golpe en la puerta, el rostro pálido de un agente, y esas palabras que parten el alma a su esposo. No sobrevivió, todo se apagó. El ruido, la esperanza, la fe. Pero la vida no se detuvo. Y tuve que aprender a seguir adelante, aunque cada paso doliera. ¿Has pasado por esto? Ese momento en que te das cuenta de que no hay nadie más que tú para sostener lo poco que queda. Vendí tamales, lavé ropa ajena, cosí vestidos, todo para que mi niña tuviera un techo y comida caliente. Pero también aprendí a callar las lágrimas, porque una madre no puede darse el lujo de derrumbarse. Fue por esos días que apareció un gato flaco, sucio, con las orejas rotas y una mirada que mezclaba miedo y desafío. Lo encontré en el patio, escarbando en la basura. Mi primera reacción fue echarlo. No te voy a mentir, bastante tenía ya con mis propios problemas como para alimentar a un animal callejero. Pero el gato no se fue. Se quedó ahí, cada noche, esperándome, como si supiera que mi corazón también andaba buscando refugio. Al principio, lo ignoré. No tenía tiempo para ternuras ni compañía. Sin embargo, cada mañana lo encontraba en la misma esquina, observándome con esos ojos que parecían entenderlo todo. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte. Porque ese gato, al que muchos del vecindario despreciaban por feo y callejero, terminaría cambiando mi vida de una forma que nunca imaginé. Mi hija, María Fernanda, le tenía miedo. Decía que los gatos traen mala suerte. Era lo que había escuchado de su abuela. Y yo, en mi cansancio, no tuve fuerzas para contradecirla. Pero los días pasaron, y aquel animal seguía ahí, silencioso, como si esperara su momento para hacerse notar. A veces, cuando creía que nadie me veía, le dejaba un poco de leche o un pedacito de pan. Y él, agradecido, se quedaba quieto, sin hacer ruido, solo moviendo la cola con una delicadeza que me conmovía. Una tarde, mientras tendía la ropa en el patio, lo vi acercarse a la ventana de María Fernanda. Ella estaba enferma, con fiebre alta. El gato se acurrucó justo debajo, como si quisiera protegerla. Fue entonces cuando sentí algo distinto, una calma, una presencia. Quizás pienses que exagero, pero había algo en su mirada, algo que me decía que ese animal no había llegado por casualidad. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no es solo sobre una mujer que perdió todo y un gato que buscaba refugio. Es sobre cómo, a veces, la vida nos pone pruebas para descubrir de qué está hecho nuestro corazón. Y te prometo que lo que viene a continuación te hará mirar a los animales y a la esperanza con otros ojos. Aquel gato, al que apenas me atrevía a mirar, estaba a punto de demostrar que incluso las criaturas más olvidadas pueden tener el alma más valiente. Pero eso te lo contaré en la siguiente parte. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al gato dormido bajo la ventana de mi hija, quieto, vigilante, como un guardián. Invisible en algo dentro de mí empezó a cambiar. Tal vez era el cansancio, o tal vez, simplemente, el corazón comenzaba a despertar de tanto silencio. A la mañana siguiente, cuando lo vi esperándome junto al portón, ya no pude resistir. Le hablé bajito, con la voz temblando entre la costumbre y la ternura bien chiquito. Y por primera vez, él vino. Desde entonces, lo adopté sin decirlo, sin ponerle nombre siquiera. Compartíamos el pan y los silencios. Cuando el dolor me apretaba el pecho, él se acostaba sobre mis pies, como si entendiera que no era momento de molidos, sino de compañía. María Fernanda lo observaba con cierta distancia, aunque poco a poco empezó a sonreírle también. ¿Has sentido eso alguna vez? Ese instante en que un ser, sin decir palabra, logra ablandar las grietas del alma. Yo lo sentí con él y veces pienso que Dios tiene formas misteriosas de recordarnos que no estamos solos, y que hasta los más pequeños
pueden traernos consuelo. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te tocó. Tal vez tú también hayas tenido un encuentro así, con un animal que llegó a tu vida justo cuando más lo necesitabas. Leer tus palabras no solo me llena el corazón, sino que ayuda a mantener viva esta comunidad donde compartimos historias que sanan y nos recuerdan la bondad que aún existe en el mundo. Y si esta historia te está llegando al alma, te invito a darle me gusta al video. Puede parecer un gesto pequeño, pero créeme, cada me gusta hace que más personas puedan escuchar estas historias, que más corazones se abran y que más ojos vean que los animales también son ángeles, solo que con pelaje. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Si deseas seguir acompañándome en estas historias que nos enseñan sobre amor, perdón y esperanza, suscríbete y activa la campanita. Así podrás estar conmigo cada vez que compartamos una nueva historia de valor, ternura y redención, porque lo que viene a continuación, te aseguro que no querrás perdértelo. Esa tarde, un grito rompió la tranquilidad del barrio, y lo que ocurrió después cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi Marifer tenía 17 años cuando conoció a Saúl Navarro, D23, hijo de un comerciante del mercado Terán. Llegaba con camisa limpia, voz suave y un ramo de flores de cempasúchil. Me pidió permiso para andar en serio con mi hija y me dijo que era hombre trabajador. Le creí con el tiempo. Empezó a quedarse a dormir en el sofá. Por respeto, decía. Yo lo veía como al hijo que nunca tuve y hasta le preparaba su café en las mañanas, con ese cariño ingenuo que una madre solitaria guarda para quien parece traer calma a su hogar. Pero hay verdades ocultas que se disfrazan de sonrisas, y la mía tardó en ver lo que estaba frente a sus ojos. Al principio, todo era dulzura. Saúl ayudaba a mi hija con sus estudios, le compraba cuadernos, le hablaba de un futuro juntos. Decía que quería casarse con ella cuando consiguiera un local en el mercado. Yo sentía orgullo. Pensaba que mi niña, después de tanta escasez, al fin había encontrado a alguien que la cuidaría. El gato, en cambio, parecía no confiar. Cada vez que Saúl entraba, se erizaba, maullaba con fuerza, como si intentara advertir algo que nosotros no entendíamos. Lo regañé varias veces por comportarse así. «Es solo un gato», decía Saúl riendo. Pero esa risa tenía un filo que me helaba el pecho. Desde entonces, el gato comenzó a esconderse cada vez que él venía. Yo no quería darle importancia, pero el silencio del animal me inquietaba más de lo que admitía. Con el paso de los meses, empecé a notar pequeñas grietas en la historia perfecta. Mi hija ya no cantaba mientras barría, ni reía al mirar su reflejo. Había un temblor en sus manos, un brillo triste en sus ojos. Le pregunté una noche si todo iba bien, y me respondió que sí, pero lo hizo mirando hacia otro lado. Esa fue mi primera señal de que algo se estaba rompiendo. Aunque aún no sabía el tamaño de la herida, una madrugada escuché un golpe seco, seguido de un llanto ahogado. Corrí al cuarto y lo vi a Saúl, con el rostro encendido de rabia, y mi hija, acurrucada en una esquina. «Fue un malentendido», dijo, pero su voz no era la de un hombre arrepentido, sino la de alguien que sabía que tenía poder. «Lo ek de la casa», gritando más fuerte de lo que nunca había gritado en mi vida. Marifer me abrazó entre sollozos, y esa noche dormimos las dos, abrazadas, con el gato acurrucado junto a nosotras, ronroneando como si intentara calmar la tempestad. Pensé que todo había terminado. Pensé que mi decisión de echarlo bastaría para protegerla. Pero el mal, cuando se siente dueño, no se va tan fácilmente. Días después, Saúl empezó a rondar la casa. Dejaba flores en la puerta, cartas con promesas y lágrimas fingidas. Yo las rompía sin leerlas, pero Marifer, ella todavía tenía el corazón joven, confundido, y creía que el amor podía transformarlo, que en realidad necesitaba límites. Una tarde de lluvia, cuando volví del mercado, no la encontré. Su cama estaba vacía, y sobre la mesa, un papel con una sola frase: «Voy a hablar con Saúl. No te preocupes». Sentí como el alma se me salía del cuerpo. Corrí por las calles mojadas, preguntando a los vecinos, buscando alguna pista.
Nadie sabía nada. Fue el gato quien me dio la primera señal. Estaba frente al portón, empapado, maullando con desesperación. Me miró, corrió hacia la calle principal y volteó como si me pidiera que lo siguiera. No lo pensé. Seguí sus pasos bajo la lluvia, guiada solo por su instinto, o quizá por algo más grande. Llegamos hasta una vieja bodega, en las afueras del barrio. Allí, entre sombras, escuché voces. Era Saúl, alterado, y la voz temblorosa de mi hija suplicando que la dejara en paz. No tuve tiempo de pensar. El gato se metió por un hueco en la puerta, y de pronto se escuchó un grito en corría adentro. Lo que vi fue confuso. El animal saltó sobre el rostro del muchacho, arañándolo con furia, dándole a Marifer el tiempo para correr hacia mí. Todo ocurrió en segundos, pero ese instante marcó el inicio de una transformación profunda. Después de eso, las autoridades intervinieron. Saúl fue detenido por intento de agresión y mi hija, aunque asustada, estaba viva. Esa noche, mientras curaba las heridas del gato, comprendí que no era un simple animal, era un protector, un alma valiente que había sentido el peligro antes que nosotras y que había actuado sin duda. Pensé en todo lo que había ignorado, en cómo la vida me había puesto frente a señales que decidí no ver por miedo o costumbre. En los días que siguieron mi casa cambio, ya no había miedo sino gratitud. Marifer se volvió más fuerte, más consciente. Empezó una jornada interior para sanar, para reconstruir su confianza y entender que el amor no se mendiga. Yo también aprendí algo en que el coraje no siempre viene de quien habla más alto, sino de quien actúa cuando nadie más se atreve a él. Gato, que antes dormía bajo la ventana, ahora descansaba a los pies de mi cama, y cada vez que lo miraba, recordaba que incluso las heridas más profundas pueden transformarse en lecciones, que las pérdidas aunque duelen, también nos devuelven a la verdad de quiénes somos. A veces, cuando cae la tarde y el cielo se tiñe de naranja, pienso en todo lo que pasó y siento que nada fue en vano, porque de aquella oscuridad nació una fuerza que aún me sostiene, y aunque las cicatrices no desaparezcan, aprendí a ver en ellas un mapa de resistencia, un recordatorio de que incluso en la fragilidad puede florecer el valor. Comenta: esto tiene sentido para mí. No pasó mucho para que su mirada se volviera distinta. Miradas largas, bromas pesadas cuando estábamos solos, comentarios sobre mi ropa. «Ay, doña Lupita, usted no parece abuela. Todavía levanta polvo», decía riendo. Y yo respondía con una sonrisa seca para no crear conflicto. Lo tomaba como simple tontería, pero algo en su tono me erizaba la piel, como si detrás de cada chiste hubiese una intención que no debía estar ahí. Marifer comenzó a llorar por las noches sin decir por qué. Supe que algo no estaba bien, aunque me costara nombrarlo. Una mujer de mi generación aprendió a soportar, a creer que el silencio evita incendios. Pero el silencio, cuando protege lo equivocado, termina ardiéndote por dentro. Empecé a observar esos gestos que cambian de color con la luz del día. Saúl llegaba con flores del mercado, Terán preguntaba por las tareas de Marifer, le hablaba de metas, de un local propio y de planes que sonaban a promesa. Cuando yo salía a comprar pan, él se ofrecía a acompañarme, y en el camino dejaba caer preguntas pegajosas. Ansí me sentía sola. Si tenía alguien que me ayudara en casa. Si no me dolía tanto tiempo sin una mano masculina. Yo aceleraba el paso, contando los baches de la calle para no mirarlo. En las tardes, casi sin querer, se apropiaba del sofá, del control de la radio, de la conversación parecía. Un buen hombre, sí, pero hay verdades ocultas que se disimulan con camisa limpia. El gato fue el primero en mostrar la incomodidad. Era como un pequeño guardián que entendía lo indecible. Cada vez que Saúl cruzaba el umbral, el animal se hacía rígido, con las orejas atentas, y seguía sus movimientos con una paciencia que me sorprendía. Una noche lo vi interponerse entre él y la puerta del cuarto de mi hija, como si marcara un límite. Saúl lo quiso apartar con el pie, no con violencia abierta, pero con esa impaciencia que delata el carácter. «Estos bichos no entienden», murmuró. El gato no se movió. Ese detalle, tan mínimo, quedó haciendo ruido en mi cabeza. Marifer comenzó a hablar menos. La risa que antes llenaba la casa se fue apagando hasta convertirse en una sombra. Me decía que estaba cansada, que la escuela la exigía, que todo era parte de crecer. Pero sus ojos decían otra cosa.
decían susto. Había marcas pequeñas en sus muñecas que ella atribuía al trabajo en la cocina, a una caída, a cualquier cosa que no fuera lo evidente. Yo sentía una punzada en el pecho cada vez que intentaba preguntar. A veces creemos que amar es no incomodar. Hoy sé que amar también es hacer preguntas difíciles. Un día la oí murmurar en el patio, como si ensayara una respuesta. La vi repasar la misma frase, la misma justificación, una y otra vez. Supe, sin que nadie me lo confirmara, que estaba tratando de proteger a quien no debía. Fue una revelación lenta, una transformación interior que empezó en mis entrañas. La mentalidad de no te metas se resquebrajó y en su lugar nació una decisión. Llamé a Marifer y le pedí que me mirara. Hija, dime si te sientes segura. Ann guardó silencio un instante que me pareció eterno. Luego asintió sin convicción. No era un sí, era un salvavidas de papel. Aquella tarde, mientras preparaba frijoles, Saúl se acercó a la cocina y se inclinó demasiado. Su voz rozó mi oído con una confianza que no le había concedido. Usted y yo nos entendemos, dijo. Me aparté como quien se quita una espina. Fue el impacto que me faltaba. Podría decirse que todo encajó en las bromas pesadas, las miradas, el control, el miedo en los ojos de mi hija. Me tembló el pulso por no la vas. Le pedí que se fuera. Él sonrió de lado, como quien cree tener la partida ganada. No se preocupe, doña... empezó a decir. ¿Lo interrumpí? No vuelva sin avisar. Mi cuerpo hablaba antes que mi mente. Era mi dignidad tomando aire. Esa noche oí un sollozo en el cuarto de Marifer. Entré sin tocar. La encontré temblando, con la colcha apretada entre los dedos. Me senté a su lado. No le pedí explicaciones. Solo le dije: no estás sola. Sentí su respiración lenta acomodándose a la mía, como cuando era niña y tenía fiebre. El gato se subió a la cama y se acurrucó entre nosotras, uniendo dos orillas que el miedo estaba separando. Entendí que la jornada que venía sería larga, que habría decisiones que nos cambiarían la vida, y que, para tomar esas decisiones, tendríamos que aceptar nuestras propias revelaciones, nombrar el mal sin vergüenza, encender la luz en donde la costumbre quería oscuridad. En los días siguientes, él insistió: flores naranjas, cartas con promesas escritas, como si el papel tuviera el poder de borrar la incomodidad. Algunas vecinas decían que no fuera tan dura, que un hombre así no se encontraba fácil, que lo que necesitábamos era paciencia. Con cariño, las escucha una, pero hay consejos que son costras en heridas abiertas. Si las antes de tiempo sangran más. Yo ya no era la misma. La transformación había comenzado y con ella una claridad rara pero firme. No era hostilidad, era autoprotección. Una mañana de domingo lo esperé en la puerta. Le devolví la última carta. Hablé con calma, porque comprendí que el tono es una herramienta tanto como las palabras. Le dije que respetaría a mi hija, que no habría visitas sin límites, que no se hablaría conmigo desde el atrevimiento. Él apretó la mandíbula y se marchó con esa risa sorda que trae presagio. Usted se va a arrepentir, susurró. Me quedé parada, mirando cómo el sol de Aguascalientes tenía de oro los tejados, y supe que había cruzado un puente sin regreso. Esa misma tarde Marifer escribió en un papelito la frase que aún guardo: a mamá. Quiero estar bien. La abracé con esa mezcla de ternura y miedo que forma nudos en la garganta. Decidimos hablar con alguien de confianza, buscar orientación, romper el aislamiento que nos estrechaba la casa. Era otra decisión, y cada decisión abría una puerta distinta. El impacto de elegirnos a nosotras se sintió en todo Ann, en la forma de caminar, en el modo de respirar, en la manera en que el gato nos seguía por los pasillos como si celebrara el giro de los acontecimientos. Quizá la verdad oculta de aquellas semanas era esta: no se trataba solo de él, se trataba de nosotras, de la forma en que aprendimos a decir basta. Cuando la noche finalizó y el barrio se quedó en silencio, escuché el ruido de unas pisadas en el patio. Una sombra que se detuvo frente a la ventana. El gato se tensó, saltó hacia el alféizar, y sus ojos brillaron con esa claridad que no necesita palabras. Me acerqué despacio, sintiendo en el pecho la misma mezcla de miedo y resolución que acompaña a las madres cuando protegen su casa. No abrí la cortina. No hacía falta. Ya sabíamos que lo siguiente demandaría coraje y calma a partes iguales,
Inspiré hondo. Sostuve la mirada del animal, como si en ese pequeño espejo de luz se reunieran nuestras fuerzas. Y sin hacer ruido, toqué la mano de mi hija para confirmarle que yo estaba ahí. Me quedé con la bolsita en la mano, temblando, como si ese polvo blanco fuera el mapa de una verdad oculta que yo no quería leer. Barriendo el pasillo, siempre recogí migas, hojas secas, rastros de la calle. Nunca pensé juntar miedos. Marifer lloró con un llanto antiguo, de esos que no nacen ese día, sino que vienen creciendo desde antes en mamá. Saúl usa esa porquería y cuando no la tiene, se pone violento en mí, grita, me amenaza con dejarme si no lo apoyo. La abracé hasta que el llanto se volvió respiración. En mi pecho latió, claro, algo que ya no iba a permitir. No volveríamos a acomodarnos en la mentira. Llamé a Saúl esa misma tarde. Llegó con la camisa planchada, con la voz mansa, con promesas que olían a excusa. Fue cosa de una vez, dijo. No se meta donde no la llaman. Lo miré sin bajar la vista. A esa frase, el aire se endureció. Esa noche, mientras el gato recorría la casa con pasos de newbie, entendí que había decisiones que no admiten postergación. Puse la bolsita sobre la mesa, entre 2 tazas vacías, y le hablé a mi hija como se le habla a una amiga sin juicios, con preguntas. ¿Cuánto hacía cuando empezó a dejar marcas? ¿Qué le pedía él? Sus respuestas fueron pequeñas revelaciones, hiladas con vergüenza y miedo. Me dijo que una tarde él llegó inquieto, con el pulso acelerado y los ojos perdidos, que le pidió dinero prestado, que le juró que controlaba todo, que, cuando ella se negó, él dio un golpe a la puerta tan fuerte que la madera quedó con una cicatriz. El impacto no fue la puerta, fue su mentalidad de niña, creyendo que el amor cura lo que en verdad exige distancia. Al amanecer, el gato me llevó detrás del sillón donde la habíamos encontrado. Allí, escondido entre el polvo del miedo, apareció otro popote, arrugado. No era una vez, era una jornada que venía de lejos. Lo guardé en una bolsa de tela, junto con la primera, no como trofeo, sino como registró la verdad. Para protegernos, necesita pruebas. Me atreví a lo que antes no hablé con una trabajadora del centro de salud. No di numbers. Pedí orientación. Me dijeron palabras que me sostuvieron a límites. Red, plan, 3 faros para no naufragar. Saúl, entretanto, se presentó al atardecer con su ramo de cempasúchil. A esa luz, las flores parecían dulces. Él también traía una serenidad ensayada. Doña Lupita, ¿usted sabe que yo quiero a su hija? Soltó, apoyando los dedos en la mesa, muy cerca de las bolsas que yo había guardado. Si la quiere, la cuida, respondí. Aquí no entra nada que nos rompan. Su sonrisa se afiló. ¿Y quién decide qué entra y qué no? La pregunta, más que desafío, era confesión. Yo decidí, le pedí que se retirara por un tiempo, que buscara ayuda, que no volviera sin resultados y con pruebas, como la vida me acababa de enseñar. Usted no manda en mis decisiones, dijo, y se fue dejando un silencio pesado que duró horas. Esa noche, Marifer tuvo una especie de fiebre sin termómetro. No era temperatura alta, era el cuerpo entendiendo, al fin, que había cruzado un umbral. La acosté, le mojé la frente y me quedé despierta, escuchando los sonidos de la casa como si fueran un idioma. El gato se acomodó en la puerta de su cuarto, guardián pequeño y absoluto. En ese punto la transformación dejó de ser una idea y se volvió rutina. Encerré bien, avisé a una vecina discreta, dejé las luces del patio encendidas, cambié la mentalidad de la espera por la del movimiento. Ya no reaccionábamos, elegíamos. Los días siguientes fueron una mezcla de calma aparente y ruidos a lo lejos. Saúl no entró, pero dejó señales en una flor aplastada en el portón, un silbido en la esquina, la sombra de su figura recortada en la barda de la casa de enfrente. No puedo decir que no tuve miedo, lo tuve, pero el miedo, bien administrado, afina los sentidos. Volví al mercado Terán. Observé su puesto de reojo. Su padre hablaba de precios y jitomates, de cajas, de clientes, sin saber, o sin querer saber, el incendio en el que caminaba su hijo. Me acerqué lo justo para que me viera y me retiré con la dignidad que el peligro no te puede arrebatar. Mientras tanto, en casa,
hicimos un cuaderno. Escribimos fechas, horas, frases, gestos. Decisiones era nuestro modo de medir el impacto de cada paso, de no perdernos en la niebla. El gato se volvía más expresivo. Ansí olía un vaso olvidado. Se acercaba. Si alguien rozaba la ventana, se tensaba. Me hice experta en su lenguaje mínimo, en esa comunicación sin palabras que te dicen más que cualquier discurso. En él entendí otra revelación, Ana. Veces la lealtad viene de quien nadie espera, y su simple presencia sostiene. Una tarde encontré en la puerta una carta distinta. No ira de Saúl, ira de Mihaja. 3 líneas claras en mamá. Quiero mirar mi vida sin miedo. Si él vuelve, no lo dejes entrar. Estoy lista para lo que venga. Su valentía fue como una lámpara, alumbró también mis dudas. Porque yo, aún defendiendo, guardaba un rinconcito de nostalgia por la ilusión que tuvimos al comienzo. Ese recuerdo se deshizo como sal al contacto con el agua cuando, al caer la noche, escuchamos el golpe metálico de la reja. No fue un portazo, fue la prueba de fuerza de alguien que quiere medir territorio. No abrí. No hablamos. Dejé que las luces cumplieran su tarea, que el gato advirtiera con su postura, que la casa se volviera un cuerpo entero resistiendo. Marifer, desde su cuarto, apretó el cuaderno contra el pecho. Yo me quedé en la cocina, de pie, con los ojos clavados en el pasillo, donde había comenzado todo, barriendo el polvo que ahora sabía nombrar. Si me preguntas qué pasa por la mente en esos segundos, te diré, pasan todas las versiones de una misma mujer a la que tuvo miedo, la que creyó, a la que sostuvo, y la que ahora decide. La transformación no siempre hace ruido, a veces es apenas el clic de una cerradura bien echada. La reja dejó de sonar en el barrio, recuperó su respiración. En algún punto de la madrugada me quedé dormida en la silla, con la mano sobre la mesa como si estuviera bendiciendo la casa. Me despertó un maullido suave. El gato me miraba fijo, luego miró la ventana, luego a mí. Seguí su señal. Afuera, la calle tenía ese color plomo de las horas vacías. No había nadie, pero un papel se movía en el suelo. Lo recogí. Eran 2 palabras torcidas. Hablamos luego. No era una amenaza abierta, pero tampoco un cierre. Era la certeza de que esto no había terminado, de que nuestra jornada de cuidado y de coraje continuaría. Respiré hondo. Encendí el comal, preparé café para las 2, porque en las rutinas honestas se forjan grandes fortificaciones. Le llevé la taza a Marifer, que abrió los ojos como quien regresa de un viaje largo. Estamos juntas, le dije. Ella, con esa fuerza nueva, asintió. En la puerta, el gato estiró el lomo, vigilante, y mientras el primer rayo de la mañana entraba al pasillo, supe que, muy pronto, nos tocaría tomar otra decisión que podría cambiar el curso de todo. Sentí el frío de la navaja antes de verla, no por el metal, sino por la intención que traía Saúl en la mirada. Esa decisión violenta que se había ido gestando entre las risas y las promesas falsas. Cuando sacó la hoja y escuché sus palabras, no pensé en leyes ni en consecuencias, pensé en el cuerpo temblando de mi hija, en su respiración entrecortada, en la casa que se nos podía venir encima. Fue un gesto instintivo, torpe y feroz a la vez. Tom la sartén, tu hiro Q. Siempre uso para las tortillas, y la hice hablar por Mian. El golpe fue seco, una especie de aldabonazo que dejó caer la amenaza como un trapo viejo. Él cayó de rodillas, la sangre le corría por la frente, y por un segundo, que pareció eterno, escuché mi propio corazón retumbar en la cocina, como un tambor de guerra. No hubo celebraciones, hubo en cambio un silencio que olía a miedo y alivio a partes iguales. Marifer se acercó con los ojos abiertos, incapaz de articular una sola palabra, como si la sensación de peligro se estuviera diluyendo y, a la vez, dejando un hueco donde antes había dudas. El gato, que había estado observando todo desde la encimera, bajó y frotó su cabeza contra el muslo de mi hija, como dando permiso para respirar. En ese instante entendí que la protección no siempre viene de la fuerza bruta. A veces es el acto correcto en el momento justo, aunque te haga temblar después. Esa misma noche llamé a una vecina de confianza. No queríamos que corriera la voz por él. Ve,
pero necesitábamos ayuda práctica en venda, un llamado a emergencia si fuera necesario, compañía para enfrentar lo desconocido. Saúl quedó allí, humillado y furioso, con la frente vendada por el primer auxilio que pudimos improvisar. No se fue por la puerta. Se quedó esperando alguna manera de volver a entrar en nuestras vidas, como si su derecho fuera inalterable. Esa actitud fue una revelación más. La verdad oculta detrás de su buen atuendo era su creencia de impunidad, la mentalidad de uno. Quien se cree con poder sobre los demás. Sentí el impacto de haber roto esa suposición con una sartén en la mano. Pero también supe que aquello no cerraba un ciclo, solo cambiaba su ritmo. Las decisiones que tomamos en esas horas marcaron el rumbo de la jornada que seguía en llamar a la policía, reunir pruebas, buscar apoyo en el centro de salud y, sobre todo, sostener a Marifer para que la transformación que había empezado en su interior no se disolviera por el terror. La llegada de la patrulla fue un corte en la película que vivimos. Al principio temí que nos juzgaran, que nos exigieran pruebas que parecieran exageradas, o que buscaran culpables fáciles, pero cosas inesperadas ocurrieron. Ann, la vecina que nos cubrió, la misma que me trajo tortillas cuando me vi sola años atrás, contó lo que había visto, describió el comportamiento de Saúl en el barrio y cómo él jugaba con la paciencia de la gente. Su testimonio fue una luz que validó lo que habíamos sentido. Tomaron declaración. Recogieron el popote, las bolsas, las notas que él había dejado. No fue glamour ni redención instantánea, fue procedimiento. Y sin embargo, ese procedimiento tuvo un efecto nos devolvió cierto control que la amenaza había intentado arrebatar. Lo que siguió fue una mezcla de sentires alivio por estar vivos, culpa por la violencia ejercida, y una claridad nueva que se instaló como una amiga firme. Hablamos con una trabajadora social que nos explicó la importancia de documentar, de pensar en seguridad, de no permitir que el miedo defina nuestras próximas decisiones. Aprendimos palabras que antes sonaban lejanas en orden de restricción, peritaje, asistencia psicológica. Cada término tenía un impacto práctico en nuestra vida. Cada documento era una defensa para la jornada que vendría. La transformación no fue solo externa, fue interna. Marifer empezó a reconocerse no como víctima pasiva, sino como una mujer con derechos y límites. Yo, por mi parte, dejé de justificar la costumbre de aguantar y asumí una nueva mentalidad en la de la vigilancia consciente, de la protección activa. No todo fue inmediato ni lineal. Hubo noches en las que el recuerdo del filo me despertaba y días en los que una sola sombra nos hacía temblar. Hubo pequeños retrocesos, conversaciones difíciles con familiares que no comprendían la magnitud del riesgo y momentos de aislamiento por miedo a las represalias. Pero hubo también revelaciones que nos sirvieron. En el gato seguía siendo un termómetro de peligro. Los vecinos que antes miraban hacia otro lado ahora nos ofrecían ayudas pequeñas pero concretas, y la voz de Marifer apareció más firme en decisiones que antes habría dejado al azar. Eso me enseñó sobre el verdadero impacto de elegir cada decisión. Por mínima que parezca, moldea el mapa de lo posible. Con el tiempo, empezamos a recuperar rutinas que no eran ingenuas, sino elegidas en salidas con compañía, horarios previstos, apoyo profesional para sanar. Entendimos que la transformación que vivimos era una suma de actos en denunciar, cuidarse, reconstruirse. También aprendimos a aceptar que algunas verdades ocultas necesitan tiempo para mostrarse por completo. No todo se revela de una sola vez. Habrá días en que la memoria pese y otros en los que el peso se vuelva enseñanza. Mi jornada como madre no concluye en un solo acto. Sigue con noches de conversación con mi hija, con consultas médicas, con la decisión diaria de no permitir que el miedo gobierne nuestro paso. Y cuando por fin pude sentarme sin prisa, escribí en el cuaderno que habíamos hecho en fecha, hora, lo que pasó, cómo nos sentimos. Puse mi pulso en tinta para que la historia no se perdiera, y cuando la luz suave del amanecer entró por la ventana, pensé en cuánto había cambiado en poco tiempo mi mentalidad, antes resignada, ahora orientada a proteger y a empoderar. Nuestras decisiones, que dejaron de ser pasivas y se convirtieron en líneas firmes en el mapa de nuestra vida. Sabía que aún faltaban pasos,
que habría nuevas pruebas y revelaciones. Pero también sentí el pequeño milagro del valor cotidiano que una mujer de barrio, con una sartén y un corazón decidido, puede inclinar la balanza hacia la seguridad de quienes ama. No fue grave, pero el gesto cambió todo. Lo llevaron al Hospital Hidalgo con la frente vendada, y regresó, pocos días después, como quien no ha perdido nada. Como si la sangre fuera un trámite que no tocaba su reputación. Traía la venda, traía también una historia nueva y una estrategia distinta en sí me echas. Cuento que tú me atacaste, que estás loca. En sus palabras había cálculo. Y ese cálculo abrió ante nosotras una puerta fría en el chantaje. Volvió a instalarse en el sofá para descansar, dijo, con la familiaridad de quien reclama un derecho. Yo, que ya había aprendido a leer los gestos, sentí la verdad oculta relucir como una luz que nadie queríamos mirar. La mentalidad de control no se rendía con una bofetada, se transformaba en amenaza. Noches después de su regreso fueron largas. Saúl hablaba alto a deshoras, inventaba llamadas de negocios que no existían y dejaba vasos en la mesa como si marcara territorio. Su presencia era una pesada sombra que se colaba en la casa, aunque él permaneciera en silencio. Marifer, confundida por la mezcla de miedo y de la costumbre de creer en la redención, me pedía paciencia. Quizá cambie, mamá, murmuraba con la voz de quien no quiere ver la evidencia, y yo cargaba con el peso del silencio en él. Temor a que un paso en falso nos costara más, el miedo al juicio, la inquietud de saber que un reclamo podía volverse en nuestra contra. Decidí no ceder a la parálisis. La transformación que habíamos empezado no podía disolverse en dudas. Tomé decisiones pequeñas pero firmes. Volví al centro de salud para pedir asesoría legal. Hablé con la trabajadora social y acordamos pasos concretos. Fui a la comisaría a preguntar qué procedimientos había, sin presentar denuncia aún para saber cómo. Cada acto fue una revelación en la impotencia se convirtió en un plan, y el plan tuvo un impacto inmediato en nuestra mentalidad. No se trataba de buscar venganza, sino de trazar límites que fueran imposibles de cruzar. Saúl, por su parte, intensificó el chantaje emocional. Dejaba cartas en el cuarto de Marifer con frases como «Si te vas, te quedarás sola», y en la calle murmuraba a quienes quería que escucharan que yo había perdido la cabeza. Era su forma de intentar devolvernos al... Pero las decisiones que tomamos tuvieron otro efecto. A las vecinas que antes miraban hacia otro lado empezaron a ofrecer señales de apoyo. Una señora del tercero, que parecía dura, nos trajo pan sin palabras. Otra, que conoce las vueltas de la vida, nos dijo que cuando alguien intenta aislarte, hay que armarse de redes. Fue una pequeña revolución a la jornada de cuidado, se amplió y la comunidad empezó a aparecer como un recurso real. Las noches seguían siendo vigiladas. A veces, la puerta, Kirayova y yo me despertaba con el corazón encajado en la garganta. Otras, el gato se paseaba por las sombras como si midiera riesgos. Aprendí a confiar en esa intuición felina que tantas veces nos había alertado antes de que las palabras llegaran. Empezamos a llevar un registro más detallado en fechas, amenazas, mensajes, no por recelo, sino para que cada evidencia tuviera un lugar si la verdad debía salir a la luz. Esa práctica fue transformadora en organizarnos. Nos dio poder, why el powder knows. Ayudó a recordar que no éramos culpables de las acciones ajenas. Hubo momentos de retroceso. Una tarde, Saúl puso en la mesa una vieja foto de Marifer cuando era niña y la miró con una ternura que parecía espontánea. Mi hija titubeó, sus ojos se llenaron de confusión y por un instante la transformación que tanto habíamos avanzado pareció frágil. Pero esa misma fragilidad nos enseñó la necesidad de sostenernos más allá de los impulsos y de las dudas. Entendimos que la mentalidad del cambio no es lineal, tiene curvas, retrocesos y ganancia. Así seguimos, juntas, acumulando pequeñas victorias, al salir acompañadas al mercado, mantener las persianas echadas cuando hacía falta, avisar a alguien cada vez que salíamos. Un día, al revisar el cuaderno en que anotábamos todo, vi una frase escrita por Marifer que me detuvo a «no quiero que esto me defina». En esa frase cabía toda la jornada. No se trataba solo de huir del peligro, se trataba de reencontrar la dignidad que el miedo intentaba borrar.
Esa revelación nos empujó a buscar apoyo profesional para que ella pudiera reconstruir su relato sin presión ajena. La terapia fue una herramienta inesperada. En palabras que ordenaban recuerdos, decisiones que limpiaban de culpa y pequeñas prácticas para recuperar confianza. El impacto no fue inmediato, pero fue constante en día a día. Su postura cambió, su mirada buscó menos permiso y más certeza. Mientras tanto, Saúl seguía con su juego de amenazas, pero sus maniobras perdían eficacia. Organizadas, con respaldo y con medidas concretas. Su chantaje empezó a sonar vacío. No siempre fue así. Hubo noches tensas, llamadas intimidatorias y la palpable sensación de que la casa podía volverse escenario de una nueva escena. Sin embargo, cada vez que eso sucedía, respondíamos con la misma estrategia en documentar, pedir ayuda, no aislarnos. La jornada se volvió una práctica comunitaria de cuidado y de decisión. Aprendí que las verdades ocultas no siempre estallan de golpe. A veces se filtran, se revelan en pequeños gestos que, cuando se apilan, muestran un patrón. Entendí que la transformación real exige constancia, acumular decisiones que, juntas, cambian el paisaje. Y entendí también que el valor no es ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con miedo y seguir adelante. En una de esas noches en vela, sosteniendo la taza de café, ya frío, miré a Marifer y supe que habíamos avanzado en su voz. Cuando habló conmigo, cargaba menos culpa y más certeza. Eso me dio una calma. La historia no terminó con una gran escena. Siguió con una trama más dura pero honesta en gestos. Papeles, apoyos, terapias, guardias vecinales. Fue una transformación lenta, de decisiones pequeñas pero firmes, con revelaciones constantes sobre quiénes éramos y qué merecíamos. Y aunque la amenaza no había desaparecido del todo, nuestro impacto se sentía en la forma en que caminábamos por la casa, en las palabras que ya no usábamos y en la manera de mirar al futuro. En ese susurro que es la vida cotidiana, supe que lo importante era seguir creando estrategias para protegernos y para recobrar la paz. La noche en que decidí hablar, el aire se sentía más denso que nunca. Había callado tanto, tragado tanta incomodidad, que cada palabra me pesaba en la lengua. Pero ya no podía seguir viviendo con la mentira entre nosotras. Esperé a que el reloj marcara las 10, a que Marifer se sentara junto a mí con su taza de leche tibia, y entonces lo dije, con la voz quebrada pero firme: hija, tu novio intentó hacerme daño, intentó abusar de mí. Ella me miró con horror. El mismo horror que yo había sentido la noche de la navaja. Se levantó, empujó la silla, negó con la cabeza una y otra vez, gritando que no podía ser, que algo debía haber entendido mal. Lo sabía la verdad. Cuando rompe la ceguera, primero duele más que la mentira. Pasaron días de silencio. La casa se volvió un campo minado de miradas esquivas, de platos sin tocar, de puertas cerradas a medio cerrar. Hablaba, pero sus ojos se llenaban de preguntas cada vez que pasaba frente a Saúl, que seguía instalado en el sofá como si nada hubiera ocurrido. Él fingía normalidad, saludaba, sonreía y hasta hacía comentarios sobre el clima. Esa calma fingida era más amenazante que cualquier grito. A veces la escuchaba a ella llorar bajito en su cuarto, y sentía que el corazón se me rompía en pedazos, porque entendía que su dolor no era solo por lo que yo le había contado, sino por la revelación que implicaban. El hombre que decía amarla era el mismo que había intentado destruirnos. Una tarde, sin avisarme, lo enfrentó. Lo supe porque escuché el golpe seco de la puerta y los pasos decididos de mi hija hacia la sala. Me asomé en silencio. Estaba frente a él, con las manos temblorosas, pero la mirada firme. Dime la verdad, Saúl, le exigió. ¿Usas droga? ¿Amenazaste a mi mamá? ¿La tocaste? ¿La tocaste? Él sonrió primero, nervioso, y negó con una tranquilidad ensayada. Tu madre está confundida, dijo, bajando la voz como quien pretende sonar razonable. Pero el sudor en su frente y el titubeo en sus frases lo traicionaban. Intentó culparme, inventar historias, hablar de celos y malentendidos. Y fue en una de esas contradicciones cuando mencionó un detalle que solo podía saber si realmente había estado allí aquella noche, que vi en el rostro de mi hija el momento exacto en que la verdad se clavó en su pecho. Lárgate,
le dijo con una voz que no le conocía. Te quiero fuera de esta casa. Lo repitió 2 veces, cada una con más fuerza, y esa decisión, aunque le temblara el cuerpo, fue una transformación profunda. No era solo un acto de defensa, era una ruptura con el miedo, con la manipulación, con esa mentalidad que él había cultivado en ella, haciéndola creer que lo necesitaba. Saúl se levantó, furioso, con el orgullo herido, y por primera vez en mucho tiempo se le notó pequeño. Antes D. Hers me lanzó una mirada cargada de amenaza y murmuró algo sobre arreglar las cuentas. No. Respondí, lo vi cruzar la puerta con el gato detrás, siguiéndolo a la distancia, como si quisiera asegurarse de que se marchara de verdad. Marifer se desplomó en el suelo y lloró sin control. La abracé sin decir nada. No hay consuelo posible para quien se enfrenta a la revelación de que el amor que creyó puro era un disfraz. Pasamos horas abrazadas, en silencio, hasta que amaneció. En esa madrugada se rompió algo, sí, pero también nació algo nuevo, en una fortaleza que venía del reconocimiento de Leclerc. Fue el inicio de una jornada distinta, una donde cada decisión sería una forma de sanar. En los días que siguieron, la casa se sintió extraña, como si el aire aún conservara la sombra de su presencia. El sofá, las tazas, incluso el ruido del reloj parecían ecos de lo que habíamos vivido. Pero poco a poco empezamos a transformarlo todo. Lavamos las cortinas, pintamos las paredes, cambiamos los muebles del lugar. Era nuestra manera de marcar un nuevo comienzo, de desprendernos del pasado sin borrar la memoria. Cada acción tenía un impacto simbólico. Al limpiar era soltar, ordenar era decidir, y abrir las ventanas era volver a confiar en el aire. El gato se convirtió en nuestro centinela. Dormía frente a la puerta, como si su cuerpo pequeño fuera suficiente para resguardarnos. Había algo en su serenidad que nos contagiaba. Aprendimos a interpretar su lenguaje. Encima aullaba con insistencia. Algo no iba bien. Si se recostaba tranquilo, podíamos respirar. Era curioso cómo ese animal, que una vez había sido despreciado, ahora era la presencia más segura en nuestras vidas. Una noche, mientras mi hija hacía la cena, me dijo en voz baja: mamá, creo que ya no le tengo miedo. Fue una revelación, una frase pequeña pero poderosa. Entendí entonces que el miedo no se vence de golpe sino en parts, como una tela que se deshilacha lentamente hasta dejar pasar la luz. Y en esa luz nueva, vi a mi hija más mujer, más consciente, más libre. Yo también había cambiado a mi mentalidad, antes llena de resignación, ahora se sostenía en la certeza de que una vida en paz vale más que cualquier apariencia. Por un tiempo, la calma pareció regresar. Sin embargo, algo en mi instinto me decía que Saúl no se había rendido del todo. No hacía falta verlo. Se percibía en los murmullos del mercado, en las esquinas donde su sombra parecía quedarse pegada. Había una sensación de espera, como si su historia aún buscara una última palabra. Pero ya no éramos las mismas. Estábamos listas para enfrentarlo con la verdad de nuestro lado, sin miedo y sin disimulo. Esa noche, mientras cerraba la puerta con doble llave y el gato se acomodaba junto a mis pies, tuve una sensación extraña, a la calma, que antecede a una nueva prueba. No lo sabía aún, pero algo estaba por romperse otra vez. No desde el miedo, sino desde la revelación final que pondría a prueba todo lo que habíamos aprendido. Cuando confesé el secreto, sentí que una puerta que nunca había querido abrir se descolgaba de sus bisagras y caía con todo su peso sobre el suelo de la cocina. No fue un teatro ni una exageración, fue la pura verdad encarnada en mi garganta. Después de aquella noche quedé embarazada y me aferré a tés amargos y remedios que prometían hacer bajar la sangre, porque no podía con esa vergüenza, porque yo también había crecido, con la mentalidad de que el dolor se esconde, de que el cuerpo se calla. Marifer lloró conmigo sin hacer preguntas que lastimaran. Me sostuvo la mano con una ternura que parecía venir de otra generación, como si en ese abrazo también se deshiciera una cadena vieja que no era solo mía. Y cuando Saúl intentó usar ese dolor para voltearlo en mi contra, cuando abrió la boca frente a otros para decir que yo estaba loca, que mi palabra era un invento, mi hija, mi Marifer, se puso derecha como un árbol bien plantado y le gritó sin temblar: tú eres el monstruo aquí,
no ella. Ese día fue la última vez que lo vimos. No hubo aplausos, hubo un silencio que por fin nos respetó. A partir de ahí empezó otra jornada, una más íntima y más honda, recoger los pedazos de la dignidad, reordenar la casa de adentro, tomar decisiones que parecían pequeñas, pero que cambiaron el tamaño del mundo. Las revelaciones no dejaban de llegar y cada una traía su propio impacto. Descubrí que no se sana con olvido, sino con luz, que el secreto pesa menos cuando encuentra nombre, que la transformación no es una curva ascendente sin tropiezos, sino una caminata con descansos, con dudas, con la paciencia de quien vuelve a confiar en su propia voz. Empezamos por lo básico en chequeos de salud para las dos. Acompañamiento con una psicóloga que nos enseñó a poner las palabras en su sitio, a respirar sin pedir permiso. Abrimos el álbum de fotos y no para castigarnos, sino para recordar que la vida también nos había dado belleza, el primer vestido de 15 de mi niña, el patio regado después de la lluvia, la sonrisa rota y luminosa de mis propios 20. Y en medio de todo, el gato, que parecía saber exactamente dónde colocarse a veces en el umbral, a veces a los pies de la cama, a veces mirando fijo la ventana como si pudiera leer en el viento señales que nosotras todavía no captábamos. El barrio, como siempre, fue un espejo. Hubo quienes callaron por incomodidad y hubo quienes se acercaron con una bolsa de pan o con una frase bajita. Aquí estamos, don Navarro, el padre de Saúl, no vino a golpearnos la puerta, pero sí lo vi a la distancia, en el mercado Terán, con el ceño apretado y los brazos cruzados, sosteniendo las cajas como si el peso de la mercancía le hiciera olvidar el de la culpa. No sé si sabía todo, quizá prefería no saberlo. Aún así, el murmullo corrió como corren estas cosas. A unos decían que habíamos exagerado, otros que por fin alguien había puesto un límite. Yo caminé por los pasillos del mercado con la cabeza en alto, no por orgullosa y no por Cuando una verdad oculta se ventila, aunque duela, el aire se vuelve más. Un domingo temprano, cuando el sol apenas pintaba el cobre de los tejados, decidí que era hora de devolverle al cuerpo algo de paz. Barrí el patio con calma. Recogí hojas y polvo, como quien recolecta rastros de una vida que se rehace. Puse a hervir canela y dejé que la casa oliera a hogar. Marifer salió con el pelo recogido y me dijo, ahora sí siento que es nuestra casa. Fue una frase sencilla, pero tuvo en mí el impacto de una campanada. A veces, el territorio no se conquista con gritos, sino con cuidados en un mantel limpio, una sábana tendida al sol, un vaso de agua fresca colocado donde antes hubo un vaso vacío. Hicimos más que ordenar. Elegimos qué historias merecían quedarse en las paredes. Quitamos del mueble el portarretratos donde él se había colado y pusimos, en cambio, una foto de mi esposo Antonio, el chofer de tráiler que me enseñó a distinguir la honradez en los ojos. La transformación se notaba también en la forma de salir a la calle. Marifer tenía otra postura. Ya no caminaba achicándose para ocupar poco espacio, sino midiendo sus pasos como quien sabe que el suelo también le pertenece. Una tarde me dijo que quería volver a estudiar con ganas, no para huir del dolor, sino para darse un futuro que no estuviera manchado por las sombras ajenas. La escuché y entendía en el pasado no desaparece, pero no tiene por qué tomar asiento en la mesa. Fuimos al mercado por jitomate y cilantro. Y el gato, muy suyo, nos siguió a la distancia zigzaguando entre, puestos con una gracia que arrancaba sonrisas incluso a quienes no lo querían. Lo vi detenerse frente al local de don Navarro y quedarse inmóvil, con la cola baja, como si una corriente helada le atravesara el lomo. En ese instante olí algo que no era solo el perfume de las frutas en un gas leve, una fuga casi imperceptible, un hilo de peligro cosiendo el aire detrás de los costales. El gato me miró y luego miró hacia el interior del puesto, y el corazón se me subió a la garganta. No dije nada. Apenas posé la bolsa en el suelo para afinar la escucha. Desde adentro, un niño, el nieto de don Navarro. Supe después, reía con una pelota hecha de trapos. Su risa se mezclaba con el siseo fino de la manguera que alguien no había cerrado del todo. Pensé en el destino y sus extrañas vueltas, en la verdad oculta de los que juzgan a los animales sin haber visto nunca lo que pueden hacer. Mi mentalidad
que había aprendido a no pasar por alto las señales, hizo clic con una decisión que todavía no sabía cómo se ejecutaría, pero que ya estaba en marcha: proteger, avisar, actuar sin dramatismo. El gato dio un paso, apenas uno, y su maullido fue distinto, más grave, como si llamara a un acuerdo. Me vi a mí misma, hace años, paralizada frente a la injusticia, Waimi Vayahora, con el pulso vivo, lista para responder a un peligro que no era solo mío. El sol de media mañana se quebró en los cuchillos del puesto contiguo y en las botellas de vidrio. Todo brilló de golpe como si el mercado contuviera. Hubo un segundo de suspenso, un segundo que podría haber pasado inadvertido para cualquiera que no estuviera prestando atención. Pero nosotras ya no éramos las de antes. Y algo, justo entonces, empezó a cambiar de dirección, como si el destino hubiera movido un hilo muy fino para ponernos donde teníamos que estar. El mercado respiraba en silencio, como si todos los puestos hubieran detenido su ajetreo para escuchar ese siseo fino que solo el gato y yo parecíamos oír. Mare for me vi dejar la bolsa en el suelo y supo que algo no estaba bien. Bastó el intercambio de miradas para ponernos de acuerdo sin palabras. Di 3 pasos hacia el local de don Navarro y Holly de nuevo ese hilo agrio, casi dulce, que delataba la fuga. Dentro, el niño, cabello revuelto, camiseta con manchas de tamarindo, daba toques a su pelota de trapo, sin imaginar la verdad oculta que lo rodeaba. El gato, ya en el umbral, lanzó un maullido que no era queja ni miedo, era aviso. Ese sonido rompió la ceguera. Como un vaso en el piso, gas, grité. No hacía falta más, enjalé al pequeño por el antebrazo, suave pero firme, y lo saqué al pasillo. Mientras Marifer cerraba la llave con un giro torcido, un chispazo minúsculo, el metal golpeando metal, me heló la espalda. Por suerte, no hubo fuego. El niño se aferró a mi falda con el corazón trotándole en el pecho y el gato, como un soldadito, quedó plantado entre nosotras y el puesto, la cola baja, los ojos encendidos. Todo ocurrió en segundos, pero el impacto de ese instante cambió la mentalidad de varios. Los cuchicheos del mercado se volvieron preguntas genuinas y una cadena de manos extendidas. Don Navarro salió desde el fondo con la cara desencajada. Nos miró a nosotras, miró a su nieto, luego miró al gato como si fuera la primera vez que lo veía. Gracias, dijo, y esa palabra parecía no caberle en la boca, como si fuera más pesada que un costal de papas. Yo asentí y sentí un temblor distinto, el temblor de las revelaciones que no humillan, las que dignifican. Aquella mañana selló algo que venía gestándose desde hacía años. El animal que muchos despreciaban por callejero había salvado la vida del niño de la familia que nos había lastimado. El mundo a veces tiene sus maneras de ajustar las balanzas sin ruido. No hubo aplausos, pero sí una corriente de respeto que empezó a circular. Las decisiones que vinieron después ocurrieron como cuando cambias los muebles de lugar hasta encontrar el sitio exacto. Se asentaron las rutinas. Volvimos a nombrar la casa como casa y aprendimos a vivir sin que el miedo entrara por la puerta. No, fue magia, fue jornada, fue constancia, fue cada día decir hoy también. Pasó el tiempo y lo que vino después se escribió con letras más serenas. Saúl desapareció del barrio. Unos años más tarde, nos enteramos de que lo atraparon por tráfico en la frontera de Sonora. La noticia llegó doblada en boca de algún vecino y no nos supo a venganza sino Esier, no era alegría. Era la calma de saber que ese hilo dejó de tirar de nuestras noches. A veces, la vida no premia ni castiga, ordena. Y esa orden llega, ¿cómo llegó? Sin que una tenga que empujar. Marifer volvió a su ritmo, primero lento, como quien reaprende un paso, luego franco. Se encontró con Javier en 1983, un hombre noble, paciente, de esas personas que te escuchan de verdad y no solo esperan su turno para hablar. Medía sus palabras como quien cuida un jardín. Y eso, para mi hija, fue un bálsamo. Lo voy a poner una silla para mi espalda cansada y pensé, así se escucha el amor cuando no pretende. Se casaron con una ceremonia sencilla, flores frescas, pan de nata, la risa de los niños colándose por la puerta. Hubo un instante, cuando la música se volvió susurro, en que vi al gato debajo de la mesa, observando
como si estuviera tomando lista. Después llegaron los hijos, 2, con manos tibias, y esa forma de mirarte que te hace recordar de qué está hecha la esperanza. Yo me descubrí abuela en el gesto de cortarles la tortilla en triángulos perfectos, en la urgencia amorosa de cuidar las fiebrecitas nocturnas. La transformación más profunda a veces se nota así, en la forma de acunar sin prisa. Y a mí, el destino me reservó el regalo de don Teodoro, un viudo de manos de carpintero y sonrisa buena, al que conocí en 1987, cuando fui a pedir que me arreglara una silla coja. Llegó con su caja de herramientas y un humor discreto. La madera habla, dijo, y pensé que quizá los corazones también amé. Invitó un café sin fechas ni apuros, y entendí, tarde, pero a tiempo, que el amor no llega solo una vez, que puede encontrar su sitio entre ruinas y flores, que tiene distintas edades y en todas puede ser verdadero. Él no me pidió que olvidara. Me ofreció un lugar donde lo vivido no lastimara. Esa decisión de abrir la puerta al afecto fue otra jornada. Una de esas que también requieren valentía, porque su verdad oculta es simple. Después del dolor, una también merece ternura. Aprendimos silencios esenciales. Se volvió leyenda en el barrio después del día del mercado. Algunos lo llamaban ángel, otros centinela. Para mí era el mismo compañero que un día se acurrucó bajo la ventana de mi hija y anunció un futuro distinto. Lo veías dormir y no sabías si descansaba o sí, con un ojo medio abierto. Seguía vigilando el mundo. Fue testigo de nuestras pequeñas victorias en el primer paso de los nietos, la silla reparada, la maceta que por fin dio flores. A su modo, marcó el compás de nuestra mentalidad nueva en calma, alerta y entrega sin espectáculo. Con los años, hubo más revelaciones, esas suaves, casi domésticas, que te cambian por dentro sin que nadie lo note desde afuera. Aprendí a no pedir perdón por ocupar espacio, a no creer que aguantar era virtud, a no confundir paciencia con resignación. Hubo días de lluvia que nos devolvieron escenas viejas, sí, pero ya no dolían igual. Tenían otro impacto, eran memoria, no amenaza. Cuando mis nietos preguntaban por qué, el gato nos seguía hasta la tienda. Yo les decía que algunos héroes no usan capa, usan bigotes y silencios. Se reían, y a mí se me apretaba el pecho con una gratitud limpia. A veces me encuentro con don Navarro en el mercado Terán y me he envejecido en los ojos, como yo. No hablamos de su hijo ni de lo anterior. Hablamos del precio del jitomate, de cómo la madera buena canta si la tocas con respeto, de los nietos que crecen apresurados. En ese intercambio hay una verdad oculta que las palabras no alcanzan en el tiempo. Cuando pasa, pule los bordes filosos de ciertas historias y deja ver los nudos que nos conectan a todos, incluso a los que caminamos desde orillas opuestas. La transformación también es eso, en aceptar que la vida no es un cuadro fijo, sino una sucesión de decisiones que te van tallando el alma. Hoy puedo decirte que el miedo ya no gobierna la casa. Si toca la puerta, sabe que no entra sin ser anunciado, y si alguna sombra se cuela, el gato, el mismo, ahora más lento, más sabio, se instala en el umbral y con ese cuerpo pequeño recuerda a todos que aquí la dignidad se quedó a vivir. Hay tardes en que Teodoro lija una tabla y el polvo dorado se posa en el aire como un sol de bolsillo. Marifer cocina con sus niños y Javier llega con el olor a calle y a trabajo honesto. Yo me siento en la mecedora y pienso que mi jornada no ha terminado. A lo que viene, no sé cómo será, pero me encontrará con la cabeza alta y el corazón atento, como quien aprendió a escuchar el maullido que cambia destinos. A la distancia, si cierro los ojos, aún puedo oír el primer siseo de aquel día en el mercado. Y me veo a mí misma tomando decisiones rápidas, sencillas, certeras, que salvaron una vida y acomodaron el rumbo de muchas otras. La vida, al final, se mide en esos segundos que parecen nada y lo significan todo. Y mientras el sol cae detrás de los tejados de Aguascalientes, siento que todavía hay algo en camino. Una última pieza que quiere encajar, no para cerrarla, historia con broche, sino para abrir la siguiente puerta con la serenidad de quien, al fin, se pertenece. A mis 79 años, miro hacia atrás y comprendo que la vida no se trata de borrar las cicatrices, sino de aprender a leerlas. Cada línea en mi piel, cada arruga,
Es una palabra en el libro que he escrito con mi propio pulso. Durante años pensé que la vergüenza era una carga personal, una sombra que debía ocultar para que nadie señalara. Pero hoy lo digo sin temblar, a la culpa nunca es de la víctima, lo repito, como una plegaria, como una verdad que deseo que llegue a los oídos de todas esas mujeres que aún viven en silencio, creyendo que el dolor se calla para no dar que hablar. Nadie debería callar por miedo a no ser creída, ni aceptar la manipulación disfrazada de amor. La transformación empieza justo ahí, en el momento en que decides romper el silencio y mirar de frente lo que te hizo daño. Aprendí que buscar ayuda no es debilidad, sino una forma profunda de valentía aun cuando alguien te amenaza o intenta hundirte en la duda. La mejor respuesta es tender la mano a quien pueda ayudarte a salir. En México tenemos una línea que salva vidas, 800-911-2000. No es solo un número, es una oportunidad de volver a respirar sin miedo, de comenzar una jornada distinta. Yo lo sé, porque sobreviví para contarlo. El miedo quiso dejarme muda, pero la voz, cuando vuelve, se vuelve más fuerte que la tormenta. Esa voz, la mía, no nació de un grito, sino del murmullo diario de resistir, del coraje silencioso de seguir levantándome cuando parecía que todo estaba perdido. Con los años entendí también que las decisiones que tomamos en los momentos más oscuros se vuelven faros para quienes vienen detrás. Cada elección que hice, desde empuñar una sartén para proteger a mi hija hasta tender la mano para sanar, fue parte de una misma transformación. No fue un camino recto. Hubo curvas, retrocesos, días de enojo, noches sin sueño, pero cada paso tuvo un impacto en mí. Devolvió a mí misma. Supe que la fortaleza no consiste en no llorar, sino en no rendirse mientras se llora, y que la verdad oculta que tanto me atormentaba solo perdió su poder cuando la dije en voz alta. Hablar fue mi forma de liberarme, pero también de abrir una puerta para otras. Hoy sé que la culpa es una trampa que el miedo teje para que sigas obedeciendo al dolor. Por eso le hablo a las mujeres que sienten que no pueden más, a las que se esconden en excusas o en promesas vacías. Les digo que no están solas, que cada vez que alguien alza la voz, otra encuentra el valor para hacerlo, y que no importa cuántas veces te digan que exageras o que no es para tanto, lo es. Si algo te hace temblar, si te apaga la risa, si te corta la confianza, ya es demasiado. La transformación empieza con una decisión en creer en tu propio dolor como prueba suficiente. No necesitas justificarlo ante nadie. En mi jornada descubrí que volver a empezar no significa olvidar lo vivido, sino aprender a caminar sobre lo April. Después de todo lo que pasé, me encontré a mí misma en lugares donde no lo esperaba, en la risa de mis nietos, en el olor de la madera recién lijada por Teodoro, en la paz de un atardecer sin miedo a los ruidos de la calle. El impacto de haber sobrevivido no está solo en mí, está en mi hija, en sus hijos, en la forma en que todos aprendieron que el amor no debe doler ni exigir silencio. Y en cada mirada que me encuentra con respeto, siento que la vida me enseñó su lección más clara. No somos lo que nos hicieron, somos lo que decidimos después. A veces me preguntan si todavía siento rencor. La verdad es que no, el rencor pesa, y yo ya cargué suficiente. Lo que me queda ahora es memoria, esa que me ayuda a reconocer señales que antes ignoraba. Cuando veo a una joven con los hombros encogidos, sé que algo le pesa. Cuando escucho a una mujer decir yo puedo sola, pero con voz apagada, sé que hay cansancio detrás. Y cuando alguien dice no sé si fue culpa mía, yo le tomo la mano y le digo no lo fue, porque ninguna herida provocada por otro puede volverse tu vergüenza. Esa revelación fue mi libertad. Mi mentalidad cambió con los años. Aprendí que el miedo se debilita cuando lo compartes y que el amor sano no promete, demuestra. Hoy mi casa es un refugio tranquilo, donde las voces se escuchan sin miedo, donde el gato, viejo ya, pero alerta, sigue recordándome que hasta los seres pequeños pueden tener un impacto inmenso. Cada tarde, cuando el sol cae, detrás de los tejados de Aguascalientes, siento que la vida me dio una segunda oportunidad, no para borrar lo vivido, sino para contarlo con la dignidad que merezco, porque sobrevivir no fue mi castigo, fue mi recompensa.
La verdad oculta de mi historia es que nunca quise convertirme en ejemplo de nada, solo quería vivir en paz. Pero ahora entiendo que cada historia compartida tiene un propósito al iluminar el camino de otra. Y si mi voz, después de tanto silencio, logra tocar una sola vida y decirle no te calles, entonces todo el dolor que soporté habrá tenido sentido. Eso es lo que me mueve hoy en saber que la jornada de una mujer puede inspirar la transformación de muchas. A veces pienso que la vida se parece a esas calles empedradas donde uno camina despacio para no tropezar, y sin embargo, cada paso deja una huella. La mía está hecha de silencios rotos, de decisiones valientes y de esas pequeñas revelaciones que solo el tiempo te enseña a agradecer. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo. Desde el corazón, gracias por acompañarme, por escucharme como se escucha a una amiga que se atreve a contar lo que otros prefieren callar. Este espacio existe porque hay corazones como el tuyo que sienten, que piensan y que buscan historias que les recuerden que aún en medio del dolor, la vida puede volverse ternura. Si este relato te tocó de alguna manera, si encontraste en mis palabras un reflejo de algo tuyo, deja en los comentarios la frase "estoy contigo hasta él". Final. A veces, esas simples palabras construyen un puente invisible entre quienes compartimos las mismas heridas y los mismos anhelos. Y si este mensaje resonó contigo, regálame un me gusta. No por compromiso, sino porque ese gesto pequeño ayuda a que más personas encuentren refugio en historias como esta, donde la esperanza se escribe sin adornos y el amor se redescubre en los lugares más inesperados. Este canal es mi casa abierta, un rincón donde los relatos se confiesan sin miedo, donde cada historia, de coraje, de pérdida o de amor prohibido, deja una semilla distinta en el alma. Si sientes que quieres seguir acompañándome en esta jornada, suscríbete. Aquí seguirás encontrando voces que se atreven a decir lo que el alma calla, relatos que te harán recordar, sanar o simplemente sentir que no estás sola. Y si deseas continuar conmigo, aquí al lado tienes otro video que complementa esta historia. Haz clic y acompáñame allí. Hay verdades que solo se entienden cuando se escuchan. Hasta el final.